Imagina ser encerrado en una habitación en tierra sagrada, junto a una iglesia o un convento. Dicha habitación tiene la particularidad de que, una vez que estés dentro de ella, jamás podrás salir en tu vida. Podrás comer, beber, escuchar a lo lejos el cantar de los pájaros y alguna que otra conversación cercana a ti. Pero jamás volverás a sentir la lluvia sobre tu cabeza. Jamás volverás a ver un amanecer de nuevo. Tus nuevos amigos serán un ratón y una cucaracha quienes solo estarán contigo mientras los alimentes. Sería algo agobiante, ¿no lo crees? Pero, ¿y qué tal si te dijera que fuiste tú mismo quien decidió ser encerrado ahí? Yo soy el documentalista y esto es Rezar hasta la muerte. Un anacoreta o ancla, siendo la ancora su forma femenina, es la persona que eligió vivir sola en oración para adorar a Dios, sin cesar, sin distracción y hasta la muerte. Sin embargo, no son los únicos. También existen los llamados ascetas cristianos, que comparten la meta del anacoreta. Por citar un ejemplo, los ermitaños que vivían en los desiertos lo hacían. Pero hay ciertas características que separan a los primeros de los segundos. En términos generales, un anacoreta se refiere a alguien que estaba amurallado en una pequeña celda que estaba unida o anclada a una iglesia u oratorio. La tradición anacoreta estaba particularmente extendida en las Islas Británicas. La palabra anacoreta deriva del griego anacoretes, que a su vez proviene del verbo anakorein, que significa retirarse o apartarse. Por lo tanto, un anacoreta es esencialmente aquel que se retira del mundo para estar más cerca de Dios. Los anacoretas, así como otros movimientos ascéticos cristianos, se inspiraron en las figuras evangélicas de San Juan Bautista y del propio Jesucristo, porque ellos habían pasado tiempo en el desierto, orando. Los primeros anacoretas. Los primeros ascetas cristianos encontraron refugio en los desiertos de Egipto y Siria, donde vivían en cuevas, cañones y tumbas. Inicialmente los ascetas eran guiados solo por su ferviente deseo de estar cerca de Dios. Pronto, sin embargo, la iglesia y maestros espirituales como San Pacomio el Grande, considerado el fundador del monacato cenobita cristiano, y San Antonio de Egipto, considerado el padre del monacato cristiano organizado, les proporcionaron la guía. El monaquismo cristiano se extendería desde Egipto hasta los confines de Europa. Así, sería como desarrollarían su propia tradición. Una de estas tradiciones fue la tradición anacoreta, que floreció en Inglaterra durante la Edad Media. Los primeros ejemplos de la tradición anacoreta en la Inglaterra datan del siglo XI y la práctica alcanzó su apogeo 2 siglos después. Se han identificado alrededor de 200 anacoretas solo durante ese periodo. Un rasgo importante de la tradición anacoreta es la celda del anacoreta, conocida también como ancla, que normalmente estaba unida a las iglesias o construida cerca de ellas.
A principios del siglo XVI, la mayoría de los anclajes eran de madera. Sin embargo, había quienes no soportaban estar recluidos y escapaban de su encarcelamiento. Así es que pronto se utilizaron estructuras de piedra maciza, de las cuales, por supuesto, era muy difícil escapar. Tanto a los hombres como a las mujeres se les permitió convertirse en anacoretas, siendo los primeros en su mayoría sacerdotes. También se ha encontrado que a lo largo de la Edad Media, el número de anacoretas femeninas superó en número a sus homólogos masculinos. Una posible razón de ello es que, debido a los muchos prejuicios contra las mujeres durante este tiempo, las mujeres asumieron esta vocación como alternativa para escapar de los maltratos, tanto de la iglesia como de la sociedad machista. Por otra parte, se ha sugerido que el abanico de vocaciones religiosas abiertas a las mujeres era menor que el de los hombres, por lo que si una mujer quería dedicar su vida a Dios, ser anacoreta era una opción que tenían a su alcance. ¿Cómo se convertía la gente en anacoreta? Se toman en cuenta varios pasos antes de permitir que uno se convierta en anacoreta. Estos incluyen una investigación sobre la fiabilidad espiritual del candidato, es decir, que debían probar su fe en Dios, que venían de una familia creyente y que su decisión fuese 100% real. Además de esto, la seguridad financiera era parte importante de los requerimientos. Su domicilio debía ser conocido y, finalmente, obtener la concesión de una licencia de encierro voluntario. El paso final antes de convertirse en una anacoreta se conoce como la ceremonia de clausura. El primer registro de esta ceremonia proviene de un libro litúrgico de ritos del siglo XII, en el que se detallan los últimos momentos litúrgicos de la vida de una anacoreta en el mundo. Como tal ceremonia simboliza el fin de la vida terrenal de una anacoreta. Esto debido a que el encierro venidero era algo comparable con estar muerto. En cierto modo, cuando una persona decide convertirse en anacoreta y encerrarse, todo ello equivale a un entierro. ¿Se permitía la interacción humana? Aunque una anacoreta haya renunciado al mundo, esto no significa que no interactúe con otros seres humanos. Se permitía el compañerismo, especialmente con aquellos de mente o propósito similar, e incluso se alentaba sobre la base de la creencia de que vivir completamente separados de la conversación humana potencialmente dañaría el alma. Por lo tanto, aunque los anacoretas estaban encerrados en sus celdas, tenían pequeñas ventanas. Aunque normalmente una de esas ventanas miraba hacia la iglesia para que el anacoreta tuviera una vista del altar, y otra que normalmente era una rejilla utilizada para poder hablar con los visitantes, como los sacerdotes, monjes que llevaban la comida o médicos cuando estos se enfermaban. Pero se sigue practicando hoy en día la tradición ancestral de los anacoretas. En Inglaterra, la tradición anacoreta continuó hasta el siglo XVI. La disolución de los monasterios ordenada por Enrique VIII puso fin a la tradición anacoreta. Sea como fuere, las celdas utilizadas por los anacoretas permanecieron y han sido objeto de estudio de los arqueólogos de todo el mundo. Al parecer, en Perú, Chile, Colombia y algunos otros países latinoamericanos, hubo numerosas ermitas y ermitaños. En México y Estados Unidos se sabe que existen lo que personalmente llamaría como semi-anacoretas,
debido a que se trata de encierros con no más de un año de duración, pero en los cuales las personas voluntariamente afirman que son prisioneros del Señor. Un lugar sin radio, ni teléfono, ni internet. Solamente ellos en oración con Dios. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Rezar hasta la muerte. Saludos especiales para Dago Cárdenas, Ángel Zapata, Isaac Vélez, Antonio Arroyo, Sir Jason, José Cabello, El Bocho RJZ, Carmen Rodas, Francisco Pío Jiménez, Camila Sánchez, Ángel Roma, Yash Guite, Carlos Alisca, Mauro Gamer, Abraham Enríquez, Juan Esteban Flores, Gabriel Gamer, Hernández Antonio y Bersa Velázquez. Gracias y hasta la próxima.